El secreto de una mujer galante. Historia basada en un hecho real. A veces me pregunto, ¿por qué la vida nos da cada sorpresa que ni siquiera nos imaginamos que nos van a suceder? O quizás nuestro destino ya está escrito desde antes de nuestro nacimiento. Yo era una chica muy pobre. Crecí en medio de maltratos y violencia, pues mi madre salió embarazada de mí y sin saber quién era mi padre. Entre tantos hombres que pasaron por su cama cuando era una jovencita, ella no se imaginaba que uno de ellos la dejaría embarazada. Bueno, su vida no fue nada fácil, pero esa es otra historia que quizás después me anime a contar. Lo único que quiero decirles sobre este relato es que mi madre vivía recolectando cartones, botellas y lo que hallaba de la basura, pues sin saber leer ni escribir, no tuvo oportunidades de encontrar un buen trabajo. Se perdió en el alcohol. De esta manera trataba de llenar sus vacíos emocionales con cualquier hombre que se le cruzara. Y a pesar de tener un rostro bello y un cuerpo esbelto, no logró sacar provecho de ello, y aquellas personas solo la buscaban para pasar el rato. Entre uno de esos encuentros, fui concebida sin que mi madre se lo imaginara. Por ello, cuando supo de mi existencia, trató de cuidarme, pero las condiciones en las que vivíamos no eran nada favorecedoras. Al final ella murió de una crónica infección por tener contactos en la basura. Sin tener buena alimentación y mucho menos un aseo diario, fueron las causas suficientes para tener bajas defensas, provocando que una enfermedad intestinal le arrebatara la vida. Para ese entonces yo tenía tan solo 12 años. Quedé huérfana a cargo de una conocida de mamá. Según ella, era su amiga. La señora, de nombre Juana, al principio se portaba amable conmigo. Sin embargo, con el paso del tiempo, comencé a sufrir sus maltratos, situación por la cual decidí dejar su casa y salirme a la calle. Caminando sola en las calles, pensé que moriría de hambre, pero cuando sentí que todo había terminado para mí, después de 3 días vagando, a punto de desfallecer, miré a lo lejos a una mujer que se iba acercando hasta donde me encontraba recostada en una banca. Yo tenía los ojos medio abiertos, porque sentía una debilidad en todo mi cuerpo. La gente era muy cruel. Por más que les pedí unos pesos, solo recibía insultos y malos tratos de ellos diciendo: tan jovencita y pidiendo dinero. Tiene 2 manos para trabajar. Hay personas con discapacidad que trabajan y tú estás pidiendo dinero. Con todos esos comentarios, no logré que las personas fueran un poco empáticas conmigo. Yo apenas era una niña que iba a cumplir los 14 años. Entonces le pedí al cielo que me llevara con mi madre. Aunque estaba molesta con ella por haberme dejado tan sola, ya no deseaba seguir viviendo de esa manera, por lo que cerré mis ojos, suplicando en mi interior que mamá viniera a buscarme. ¿Qué haces tan solita en medio de la noche con este frío?, dijo una voz. No tengo a dónde ir, respondí sin abrir los ojos. No te preocupes, vendrás conmigo, nena. Cuando abrí los ojos, estaba de pie mirándome una señora muy elegante. Tenía un traje de color vino, pelo negro que le llegaba por las orejas y unos lentes que le cubrían los ojos. Tenía un rostro bello, muy guapa la señora, que cuando me sonrió, me pareció la mujer más hermosa. ¿Quién es usted, señora? Las preguntas y respuestas sobran, pero soy quien ha venido a salvarte. Extendió su mano para ayudar a levantarme. En esos momentos, subí a una camioneta gris que se encontraba estacionada a unos cuantos metros de allí. Tenía vidrios polarizados, y el interior era demasiado elegante. Supuse que era un vehículo de mucho dinero.
Entonces tuve mucho temor de ensuciar el asiento con la mugre que tenía pegada en todos mis trapos viejos. Después de un tiempo, 1 hora más o menos, llegamos hasta un tipo fraccionamiento, de esos donde vive la gente que tiene dinero. Las casas eran grandes, construidas de 2 pisos. Todos eran exactamente iguales, de color amarillo, techo en forma de 2 aguas y una pequeña terraza con los barandales de color blanco. Llegamos bien hasta el fondo. Ahí había una casa, pero mucho más grande que las otras. Más bien parecía como una residencia. Tenía su propia barda con un enorme zaguán negro. La señora apretó un botón de su auto y la puerta se abrió en automático. Miré en el interior. Había una fuente muy grande en el centro, mientras que unos hombres, como guardias de seguridad, estaban de pie en la puerta. La señora me llevó al interior de la casa, y ya se imaginarán lo maravillados que quedaron mis ojos al ver tanto lujo. Sentía que ensuciaba el piso con mis zapatos viejos, por lo que me era difícil dar cada uno de mis pasos al caminar. «Bienvenida a tu nueva vida, nena», dijo la señora quitándose los lentes, con una expresión de sonrisa. Jamás había mirado el color de sus pupilas. Eran como verdes azulados, muy bonitos. «¿Por qué me trajo hasta aquí? ¿Porque vas a trabajar conmigo? ¿O deseas morirte de hambre allá afuera?» En esos momentos me llevaron a un cuarto muy grande. Había una cama enorme, suave como el algodón. Me dijo otra mujer de mala gana: «Ahí está el baño y ropa limpia, para que te quites esa mugre que traes encima». Corrí hasta el cuarto del baño. Había una regadera como en las telenovelas, pero no sabía usarla. Así que con toda la pena del mundo, le dije a la señora que parecía ser la sirvienta si me enseñaba cómo hacerlo. Ella me miró algo molesta. Después fue al baño para enseñarme cómo abrir el agua. Y aunque quizás parecía yo muy tonta, podía aprender muy rápido algo nuevo para mí. Tiempo después, parecía otra al verme en el espejo. Tenía ropa nueva y perfumada, tan bonita. Parecía uno de esos sueños que a veces tenía sin querer despertar. Pero al darme una pequeña cachetada, supe que todo eso era real, aunque no tenía un presentimiento tan bueno de todo eso. En esos momentos, aquella mujer, de nombre Selene, me dijo en qué consistía ese trabajo que me estaba ofreciendo. Sin embargo, ella me advirtió que no podía decirle que no, porque de algún modo ya no iba a poder regresar a las calles como vagabunda. Acepté todas las condiciones que me propuso, aunque no sabía de qué trataba muy bien el trabajo. Era la primera vez que me sentí tan bien, que al final me gustaba y lo disfrutaba. Vender mi cuerpo a cambio de una buena paga era lo más fácil que podía hacer, pues no supe cómo aprendí a volver locos a los hombres que solicitaban mis servicios. Pasó el tiempo sin darme cuenta. Para ese entonces ya tenía 22 años. Llevaba trabajando con Selene desde los 14. Un día, algo malo sucedió. Gente que no estaba de acuerdo con el negocio que desempeñábamos hizo todo lo posible porque Selene fuera presa a la cárcel por trata de personas. Yo no creía que fuera una mala persona. Más bien, ella proponía el trabajo a las chicas y siempre las trataba bien, defendiéndolas de algunos clientes violentos. Pues hasta aquí había llegado mi relación con esa mujer. Cuando ella se fue a la cárcel, yo tenía dinero para vivir modestamente mientras buscaba un nuevo empleo, pero no sabía hacer nada, y si conseguía alguno, al día siguiente me corrían. Pensé que el dinero no me iba a durar para siempre, porque debía pagar la renta de un pequeño apartamento que renté para poder vivir. Sin saber qué hacer, me fui a desahogar entre copas en un pequeño bar que Selene acostumbraba a frecuentar. En ese instante,
un hombre adinerado se acercó a invitarme una copa de vino. Lo miré tan interesado en mí que de inmediato pensé en llevarlo a mi cama. Más que nada porque extrañaba las viejas costumbres. Aquella persona accedió a mis encantos y mirada seductora, pues en poco tiempo se levantó de la barra para pedirle al mesero la cuenta. «Vamos, preciosa», preguntó, extendiendo su mano. Asentí con la cabeza y con una expresión de sonrisa en mi rostro, mientras caminaba junto a él para salir del bar. Afuera nos esperaba una flamante limusina blanca, con un par de guardaespaldas en otro auto de color rojo. El chofer abrió la puerta de aquel vehículo, y mientras subía al asiento, aquel hombre me miró diciendo: «Es un placer para mí tenerte esta noche». La limusina arrancó con una gran velocidad. Salimos por la carretera principal hasta llegar a una colonia donde había grandes residencias. En una de ellas nos detuvimos. Esta casa tenía fachada de color naranja y unas cámaras de seguridad tenían sensores de movimiento. Cuando la puerta se abrió, entramos a una residencia muy lujosa, casi como la de Selene, pero esta era mucho más grande. El caballero me llevó hasta adentro, ofreciendo una copa de vino en una copa de cristal muy fina. Pero después de un par de segundos me dijo: «Vamos, ya estoy muy ansioso». Me condujo del brazo hasta una habitación muy grande. Esta tenía una chimenea, y la cama parecía ser del tamaño jumbo. Era demasiado grande. Ahí le demostré a ese hombre lo que realmente podía hacer, y él por su parte me correspondió de la misma manera, con la misma fuerza y el mismo deseo. No supe qué sentí en ese momento. Era la primera vez que me excitaba más de lo normal al estar en la cama con un cliente. Todas las veces yo lo había disfrutado demasiado. Llegué a pensar que ser trabajadora sexual era realmente mi vocación, porque gozaba cada momento candente. Bueno, algo que no les dije desde un principio era que este señor era mucho mayor que yo. Tenía aproximadamente 48 años, muy maduro para ser clara. Se le notaban las canas en su cabellera de color castaño oscuro, y lo que más me llamaba la atención era lo grave que tenía la voz. Pasaron las horas en nuestro encuentro. Había sido una de las mejores experiencias jamás imaginadas. Gocé como nunca ese momento, pero a pesar de eso, tenía siempre presente en mi mente que era solo un trabajo. Por lo tanto, jamás debía enamorarme de algún cliente. Por ser una de las reglas principales que me inculcó Selene, la seguí al pie de la letra. Y aunque me gustaba demasiado ese hombre, puse sobre mis sentimientos mis intereses personales, que era conseguir dinero. Recibí una buena paga esa noche, pero hasta cierto punto me sentía correspondida por lo que había sentido durante el encuentro íntimo. Sin embargo, ese era mi trabajo, y por el mismo motivo recordé que tenían que pagarme muy bien por brindarles mis servicios de la mejor calidad. A partir de esa noche, el cliente aparecía todas las noches en el mismo bar. Me llevaba a su casa para que lo complaciera, como a él tanto le había gustado. Yo accedía con mucho gusto, porque durante ese pequeño tiempo había reunido una fuerte cantidad de dinero. Era un buen cliente, y en cada noche trataba de darle la mayor satisfacción posible, porque de eso dependía el cheque que me daba al despedirme. Con el tiempo ya era una rutina diaria estar con ese hombre, pero en una noche no me llevó a su casa para tener sexo. Esta vez fuimos hasta un restaurante muy lujoso en el centro de esa ciudad. Ahí una mesa estaba reservada con un enorme ramo de rosas rojas, mientras que un par de músicos estaban de pie esperando la señal del caballero. «Ya pueden tocar», le dijo, moviendo su mano. Los músicos tocaron una balada romántica.
mientras que el señor ordenaba servir los platillos. Pero en esos momentos lo interrumpí diciéndole: «Qué tonta. No sé aún tu nombre. ¿Me lo podrías decir?» «Me llamo Héctor, preciosa. ¿Y tú?» «Mía, así me llamo», le contesté. Es algo ilógico, ¿no crees? Después de tantos encuentros, apenas sabemos nuestros nombres. Ahora sí que hasta me sorprendí yo mismo. El mesero sirvió las copas de vino. Me pidió brindar por una noche que iba a ser importante y también especial para ambos. En esos momentos me dijo que observara las rosas, y ahí había una pequeña cajita de regalo. Siempre me habían encantado los obsequios. Sin embargo, al abrirlo, quedé sorprendida, porque en el interior había un anillo de brillantes y esmeraldas. «Quiero que seas mi esposa», dijo Héctor. Se levantó de su silla, y al mismo tiempo los músicos comenzaron a tocar. La demás gente que ahí se encontraba, poco a poco iba saliendo del lugar. Entonces él me dijo: «Quería que estuviéramos nosotros dos solos». La noche era demasiado hermosa, la música y la cena, todo era demasiado perfecto, pero nadie me había dado un detalle de ese tamaño, y mucho menos me hubiesen pedido matrimonio. Pasaron unos minutos antes que diera mi respuesta. En ese momento, Héctor me miró y con una sonrisa susurró: «Yo sé que aceptarás. Brindemos por eso». Por supuesto que me convenía aceptar el matrimonio. Al fin se iban a terminar mis problemas y podía cambiar un poco de vida. Y sobre todo, Héctor me había conocido siendo una prostituta. Por lo tanto, no habría reproches en el futuro. Le dije que sí aceptaba sin pensarlo más. Donde esa noche terminamos el festejo con sexo salvaje en un lujoso hotel. Después de todo, pronto iba a ser su esposa de manera oficial. Pasaron los días. Héctor me dio una fuerte cantidad de dinero para los preparativos de la boda. Iba a ser una fiesta muy sencilla, pero de lo mejor y muy lujosa. Yo misma me encargué de todo. Mandé a hacer pocas invitaciones, porque yo no tenía familia. En cambio Héctor, solo tenía en lista unos amigos y trabajadores de sus empresas. Él era dueño de una constructora, una de las más importantes del país. Le sobraba el dinero. Entonces me sentía muy feliz, porque también iba a gozar de todo ello. Llegó el día de la boda. Entre pocos invitados y una cena exótica, celebramos nuestro matrimonio. En ese momento me sentía la mujer más suertuda de la tierra, porque de ser una prostituta, ahora sería dueña y señora de toda una gran fortuna. Nos fuimos a vivir a otra ciudad. Héctor me dijo que allá estaba su residencia, y le gustaba vivir en ese lugar. La casa era herencia familiar. Perteneció a su abuelo, luego a su padre, y posteriormente a él. En los primeros meses que me quedaba en la casa, tenía gente que se encargaba del servicio, por lo que comencé a aburrirme porque no hacía nada. Quise salir a la calle, de compras o a distraerme, pero el calor era demasiado fuerte, y a consecuencia de ello, me daba una fuerte alergia en la piel. Al principio quise aguantarme, pero estaba harta de tener que estar todo el día en la casa, y solo veía a mi esposo por la noche. Decidí entonces ir a su empresa. Al principio noté varias miradas y murmullos de los empleados, como cuando hablan de uno a las espaldas. Sabía perfectamente que no tenían buena imagen de mi persona, pero eso a mí no me importaba en lo absoluto. Después de unos meses, comencé a ver que Héctor se ausentaba por días de sus viajes. Le preguntaba a dónde iba, pero su respuesta era que viajaba por negocios y el trabajo. También noté que durante sus ausencias, su celular sonaba apagado, situación por la cual comencé a imaginar cosas en mi cabeza que deseaba que no fueran ciertas. Sin embargo,
Sentía que mi esposo no era el tipo de hombre que seducía a cualquier mujer, y podía jurar que él en realidad me amaba. Pero con el paso del tiempo, me di cuenta de todo lo contrario. Lo tierno y caballeroso se fue terminando. Ya no era aquel hombre que me seducía con una mirada. Ahora mostraba molestia cada vez que le preguntaba: ¿en dónde estabas? Las discusiones no se dejaron esperar. Al paso de unos meses, ya no pensábamos igual. Parecía que el encanto del sexo se iba terminando, o tal vez él ya se había aburrido de mi cuerpo. No obstante, tenía todos los lujos que yo deseaba. Ropas y joyas no faltaban para verme bien. Cuando iba de compras, no medía los gastos. Héctor siempre me dijo que la fortuna era también mía, y podía gastarla en lo que deseara. De algún modo compensaba su trato y cambio de conducta hacia mí, y eso era mucho más que suficiente. Con el tiempo me acostumbré a la vida que ahora llevaba. Entre joyas y dinero sentí que no me faltaba nada más. Sabía que Héctor tenía más mujeres, y aunque contaba con las pruebas suficientes, decidí dejarlo hacer lo que quisiera. Recordé también la pobreza de donde venía, y sobre todo el hambre que sentía cuando no había ni un pan para comer. Y en esos momentos lo tenía todo a mis pies. Y eso era algo que de ningún motivo yo iba a perder. Con esa reflexión, me comporté con Héctor como la mejor esposa y también amante. Él no cambió para nada, y sus ausencias eran demasiado frecuentes. Durante ese tiempo me fui involucrando en la empresa. Logré terminar una carrera que me permitía comprender el funcionamiento y sobre todo la administración financiera de la empresa de Héctor. Y como él se ausentaba por días o semanas, fue aquí donde comencé a hacerme cargo de algunos negocios. Los clientes y socios se sorprendieron de mi eficacia. En poco tiempo supe el manejo total de las empresas de mi esposo. Para mí fue muy fácil. Nunca pensé que pudiera tener tantas habilidades. Hasta yo misma me sorprendí al respecto. Después de un tiempo, Héctor me dio un poder para poder manejar acciones. Parecía que le gustaba estar más en su otra vida que conmigo, su legítima esposa. Pero eso ya no tenía importancia para mí, porque en ese entonces ya me sentía una mujer muy poderosa, capaz de hacer crecer la fortuna que tenía a mi nombre como su esposa. Un día, Héctor regresó de uno de sus viajes. Obviamente sabía que estaba con alguna de sus amantes. No las conocía, y tampoco me interesaba investigar quiénes eran. Pero lo que me dijo iba a cambiar todo lo que había logrado, y por supuesto que no iba a permitirlo. Espero que me perdones, pero quiero el divorcio. Cuando escuché esas palabras de su boca, no podía creerlo. Yo jamás le reproché nada, mucho menos que tuviera sus amantes. Le cumplía en todo, e incluso le daba lo mejor de mí en la cama. De alguna manera me acostumbré a ser la prostituta de quienes buscaban tener un poco de placer. Por esa situación, jamás pensé en tener a Héctor solo para mí. Él podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando tuviera todo a mi disposición. No obstante, él había olvidado todo eso y me pidió el divorcio de todas maneras. Sabía que no era nada bueno, porque estábamos unidos por bienes separados. Es decir, si le daba el divorcio, iba a perderlo todo. Le rogué y le supliqué que por favor cambiara de opinión, pero estas súplicas fueron en vano. Al final me obligó a aceptar ese divorcio. Corrí desesperada a encerrarme en la habitación de la residencia de Héctor. Sabía que iban a ser los últimos momentos para disfrutar de todos esos lujos. No podía imaginarme la vida en la miseria, como cuando era una niña. Y eso fue lo que me impulsó a hacer lo que fuera necesario para asegurar mi futuro de por vida, sin importar nadie más que yo. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de Héctor, avisando que iría un abogado a verme con el trámite del divorcio.
Yo por supuesto no le contesté nada. Solo me puse un pants y salí en mi camioneta a toda prisa. Me detuve un momento, pensando en qué iba a hacer para detener la decisión de mi esposo. Pero justo en ese instante, algo ocurrió dentro de mí. Sentí como una chispa de energía que me decía: «Bájate de tu auto». Caminé para todos lados, con un presentimiento en el pecho. Después de 5 minutos, me detuve justo en una tienda de vinos y licores. No sabía qué estaba haciendo en ese lugar, pero cuando iba a darme la vuelta, la voz de una muchacha como de 30 años, piel morena y muy guapa, me preguntó si podía ayudarme. Con toda la pena del mundo, le dije: «Discúlpame, ya me iba». Pero antes de darme la vuelta, ella tomó mi brazo para detenerme por unos segundos. «Espera, yo puedo ayudarte», dijo con una expresión de sonrisa en su rostro que me causó una sensación de escalofrío por todo mi cuerpo. La muchacha me invitó a pasar hasta muy adentro, donde había otro espacio en la licorería. «Ven, siéntate». Le hice caso y tomé una silla vieja que ahí se encontraba junto a una mesa. Había cartas extendidas, entonces supuse que la chica a eso se dedicaba. «Verás, yo no creo en esas cosas», respondí algo molesta. «Pero no quieres que tu esposo te pida el divorcio, ¿verdad?». Las palabras de la chica me desconcertaron, porque no tenía idea cómo sabía lo de mi esposo. Realmente no la conocía. Jamás en la vida la había mirado. Después ella comenzó a decirme cosas personales que había vivido durante todos estos años. De esta manera quedé asombrada y me senté a escuchar lo que tenía que decirme. «Claro que puedes detener el divorcio. Solo tienes que darle de beber esto». Señaló una sustancia en un frasco cerrado. Le pregunté qué era exactamente, pero ella solo dijo: «Es asegurar tu futuro, querida». Pensé que podría regresar a vivir en la miseria. Por ese motivo, era capaz de hacer cualquier cosa para que eso no sucediera. Entre mi desesperación, tomé el frasco de la muchacha, dándole una buena cantidad de dinero. Ella miró el fajo de billetes, sonrió y dijo: «Verás que todo saldrá bien. Al fin tendrás aquello que tanto mereces». Sintiendo ansiedad y desesperación, me fui a casa a esperar pacientemente. Pero al ver que Héctor no se comunicó hasta el día siguiente, yo intenté llamarlo varias veces sin tener éxito alguno. 2 días después, él se apareció con un abogado. Me dijo: «Aquí está el trámite, solo tienes que firmarlo». Sin importarle cómo me sentía en ese momento, se dio la vuelta para irse a la habitación de al lado donde dormíamos juntos. Ni siquiera bajó a cenar lo que había preparado la servidumbre. Después de un par de horas, fui hasta la cocina para servir 2 copas de alcohol, y en una de ellas vacié la sustancia. Subí hasta donde se encontraba Héctor descansando, y al ver que estaba medio dormido en la cama, por unos instantes pensé en volverlo a seducir, pero sus ojos decían que no me acercara. «Está bien, no me voy a acercar. Después de todo, yo siempre he sido una mujer de la calle. No quiero que te ofendas. En su momento me gustabas demasiado, pero no podrías llegar a cumplir mis expectativas a futuro. Y es que yo... bueno, quiero ser padre de una mujer de bien. ¿Me entiendes?». Las palabras de Héctor me dejaron en claro la idea que tenía de mí como mujer. Era obvio que mi pasado y la forma en que me conoció pronto sería un problema para sus planes en futuro. Él no deseaba procrear hijos con una mujer como yo, y por un lado lo comprendí. De esta manera le dije: «Vamos a brindar por última vez, recordando aquella ocasión cuando nos conocimos». Héctor aceptó sin problema la copa que le ofrecí. Entonces miré cómo se tragó hasta la última gota, y cuando la terminó,
comenzó a quejarse de un dolor muy fuerte en el estómago. «Idiota, ¿qué hiciste?», pensé, al ver que mi esposo estaba en el suelo y poco a poco dejaba de respirar. Asustada corrí para pedir ayuda a la servidumbre, aunque después tenía mucho miedo, porque seguramente iban a detectar que tomó una sustancia no desconocida. Temblando de miedo, no deseaba ir a la cárcel, por lo que esperé pacientemente en mi cuarto el informe de las autoridades, y lo que me dijeron me dejó helada. Los análisis de la autopsia revelaron que su esposo sufrió un paro respiratorio por problemas cardíacos. Al escuchar el resultado, sentí un gran alivio, pensando que era verdad lo que dijo la muchacha. Ella me había ayudado para que Héctor no me quitara lo que me pertenecía por ser su esposa. Y ahora, como su viuda, había heredado todos sus bienes, convirtiéndome en una mujer muy rica y poderosa. Entonces me enfoqué a seguir trabajando con los inversionistas y socios. Pero cuando pasó un mes exactamente de su muerte, quise hacerle una misa para recordarlo, y cuando me estaba arreglando para irme a la iglesia, sentí que me apretaron uno de mis hombros a mis espaldas, y al levantar la mirada hacia el espejo, pegué un grito de horror, porque ahí en el reflejo estaba la imagen de mi esposo que me dijo: «Gracias a ti, ahora nunca nos vamos a separar, aún después de la muerte». A partir de esos momentos, llevo conmigo el espíritu de mi esposo que, con el paso del tiempo, se ha vuelto muy violento. Me golpea e insulta por las noches. Y aunque he tratado de buscar ayuda, todas las personas que he contactado me dicen que no hay remedio, porque fue un deseo que se me concedió a la mala.